palabra de Dios. Quiero leer en San Mateo capítulo 14, en el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. La vida espiritual es como un campo o un campamento donde usted pelea una batalla a diario contra el enemigo. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, está hablando de una violencia que es de carácter espiritual. Cuando tú crees en lo que Jesús dijo, ya tú te encuentras un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Él odia, aborrece, persigue a los creyentes que deciden seguir a Jesús y decirle que no al mundo. Por eso, si aceptaste a Jesucristo, estás en la fe, entiende que desde el momento que creíste, está peleando una batalla sin cuartel. Y Dios te llama a que en medio de esa batalla no dependa de ti mismo, sino que dependa de aquel que te llamó a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una batalla que obviamente hay que pelearla con las armas del cielo. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Con las armas que el Señor te entregó, tendrá una victoria donde no habrá diablo, ni demonio, ni serpiente antigua que te pueda detener, porque aquel que te salvó, te perdonó tus pecados, es el que va peleando contigo en medio de este combate. Aquí vemos, amado, donde dice que cuando Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y entonces dice en el versículo 23 que después de despedir de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, la oración era algo que caracterizaba la vida espiritual de Jesús. Él le gustaba apartarse en oración, porque obviamente cuando tú estás solo, allí tú tienes más comunión, te profundizas más hablando con Dios, que es lo que provoca que los candados del diablo se rompan, que nuestra vida espiritual crezcan hacia arriba, como la palmera. Lo único que Satanás le teme, y los demonios, mis amados, es un hombre de oración. Porque un hombre y una mujer de oración, con fe y con la ayuda del Espíritu Santo, pueden detener un ejército, huestes satánicas que se levantan no solamente contra la iglesia, sino contra esta humanidad. ¿Quién sabe cuántos familiares Dios ha librado de un accidente, de una muerte fatal, de una tragedia? Y Dios ha obrado porque ha escuchado a ese hombre que con humildad se tira de rodillas y clama a aquel que dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Porque son promesas que están en la Biblia, que son para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos potestad en el nombre de Jesús para sujetar toda clase de demonios a la obediencia a Jesucristo. Y Él delegó eso a la iglesia. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que cuando llegó la noche, Jesús estaba a solas orando. Aquí, noche es tipo de tinieblas, oscuridad. Porque donde hay procesos difíciles, donde aparentemente tú solamente ves tinieblas, es tiempo de que te tires de rodillas y clame a aquel que dijo que obtendrá la victoria si tú clamas, gime e intercede por ti mismo. Y dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. En la fe, mis amados, hay tiempos donde los vientos soplan contrarios y a veces no están con mucha fuerza. Pero no tema, porque en medio de esos vientos impetuosos, convertidos en fieras salvajes, Dios está en medio de su pueblo y a favor del mismo para que obtenga la victoria y el triunfo a través de aquel que nos amó. Estás en medio del mar, pero en medio del mar tú no estás solo, mi amado. Porque Dios prometió estar contigo y poner el Espíritu Santo en ti para que disfrute, para que te deleite, para que entienda que es un privilegio, es un placer vivir bajo la presencia del Espíritu de Dios en tiempos tan difíciles, donde la mente y la filosofía humana te dice que tú no puedes. Pero servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Así es que no tema, mi amado, a las altas olas que se levantan en medio del mar, en medio de la tormenta. Dios dijo que estará contigo en medio de la tormenta. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento le era contrario. A veces vemos vientos que nos parecen contrarios y a veces somos semejantes a aquel tipo de palmera que viene el viento, la azota, se dobla, pero no se quiebra. Porque la Biblia dice que el justo crecerá como la palmera, firme en los atrios de Jehová. Si tú eres el creyente que es tipo palmera, vendrán vientos, vendrán tempestades. No podrá caer porque tus raíces están profundizadas en la palabra bendita que Dios te dio para que sea un vencedor por medio de aquel que te amó. Hiciste un cimiento basado en la roca que es Jesucristo, y esto permite que pese a todas las dificultades, batallas, luchas, obstáculos, usted permanezca firme en la roca que es Jesucristo. Y así que no tema, mi amado, no tema, porque si tú estás firme en Cristo, no habrá demonio que te haga retroceder. Así es que confiado, que usted no va solo en medio de la barca, vas en alta mar, las olas están agigantadas, están enfurecidas, pero tranquilo que Jesucristo va con usted ahí en la barca. Él lo prometió y dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Y yo creo a esa promesa, mi amado. Así que en base a esa promesa, no habrá sistema ni filosofía que pueda desviarte del plan y el propósito que Dios ha diseñado para usted en tiempos tan difíciles. El apóstol Pablo dice a los romanos, es necesario que con muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esto es con proceso, mi amado, con prueba, con batalla. Así es que tú eres de los ejércitos que no se rinden, mi amado, que pelean y batallan hasta obtener la victoria final. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Anteriormente, los discípulos estaban en la barca y estaban solos. Escuche bien, Jesús no estaba ahí. Y cuando Jesús estaba en ausencia en la barca, dice que el mar se enfureció y las altas olas querían destruir la barca. Porque dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dijeron, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, temed ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió a Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren, mi amado, a veces el Señor hace cosas tan grandes en mucha gente que cuando ven a Jesús piensan que es un fantasma. Esto hay que verlo con la fe. Primeramente, Pedro ve a Jesús y piensa que es un fantasma, pero cuando confirma que es Jesús, le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense cómo Jesús al pronunciar su palabra desafía la naturaleza. Porque humanamente hablando todo lo que es pesado desde que cae en el agua de una vez se va para abajo. O sea, no se queda en la superficie de las aguas. Tiene que haber un milagro sobrenatural para que una persona pueda caminar sobre las aguas. Y dice que cuando Pedro obedeció a lo que Jesús le dijo, empezó a caminar por las aguas. Pero ¿qué dice el versículo 30? Dice, pero al ver el viento tuvo que miedo y comenzó a hundirse. En la vida espiritual, cuando tú ves los vientos, tienes que luchar contra el miedo, la duda, que pudieran ser obstáculos para que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo se manifieste en usted. Porque Dios no obra donde hay incredulidad. Dios trabaja y se mueve en los hombres y mujeres que tienen fe, que le creen a aquel que dijo, que llama las cosas que no son como si fueran. Él ha prometido, mi amado, que su pueblo obtendrá la victoria, pero es para aquellos que vencieren. Escuche bien, que vencieren. Por eso dice en Apocalipsis, el que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Todo aquel que vence es porque de manera indubitable se mantuvo firme en la promesa que Dios prometió a través de la palabra. Y aunque el diablo ruja, aunque se levante Satanás, los demonios, se mantiene firme, mi amado. Aleluya. Porque el reino de los cielos no es para gente cobarde. Esto es para valiente. Y tú eres un valiente. Así es que no te rinda. Siga avanzando hasta la meta. Porque las trompetas están a punto de sonar. La venida de Cristo se aproxima. Y hay un pueblo en santidad que está preparado, esperando ese glorioso día donde nos vamos a reunir con el Señor.
Pero tiene que pelear, tiene que desafiar el miedo, la duda, la incredulidad. ¿Cómo se logra esto? A través de la fe en Jesucristo. Es lo que nos lleva al Padre, lo que se convierte como en un trampolín donde usted puede santificarse y obedecer a la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque al Dios poner el Espíritu de Dios en usted y hacer morir las obras de la carne, entonces Dios te da la facultad de poder lograr vencer todas las fuerzas del maligno que vienen contra usted, aprovechándose muchas veces de las debilidades carnales que hay en las personas para hacerlo pecar. Satanás, entre comillas, no te tienta, sino que él se aprovecha de las debilidades de los individuos para que por medio de su concupiscencia él sea atraído, seducido y caiga en el pecado. Entonces ahí Satanás se aprovecha y te acusa. Por eso es que es tan necesario que el creyente, amado, dependa de Dios, de la ayuda del Espíritu Santo, para que las obras de la carne mueran en él, para que no obedezca al pecado a través de la concupiscencia que está en nosotros. Es la forma que nos revela la Biblia para que los creyentes puedan vivir en el Espíritu. Caigo en esta área aquí, mi amado, porque es difícil que un creyente pueda mantener y obtener la victoria si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque es lo que te santifica, lo que te mantiene firme en la fe para que usted siga hacia adelante hasta que Dios le dé lo prometido. Y dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque cuando tú dudas, cuando tú retrocedes, entonces tú te vas hundiendo. Y este caminar en las aguas puede ser donde presenta un cuadro de un creyente que no desobedece a la palabra, aunque el diablo ruja. Aunque le hablen de diferentes temas, de diferentes teorías a través de las redes sociales, la internet, en YouTube y en las plataformas digitales que aparecen aquí, que dejan enseñanza. Aleluya. Él se mantiene firme en lo que ha creído, no importando que aparezcan maestros, profetas, predicadores, que vengan con su plumeburro aquí, enseñando cosas que no lo dice la Biblia. Son un tipo de creyentes que tienen una fe, hermano, que ellos lo pueden ver todo y lo pueden escuchar todo, pero retienen lo bueno y desechan lo malo. Por ejemplo, esos predicadores que te dicen que no, que el que fue salvo es salvo. No importa que se descarríe, que se vaya al mundo, ya fue salvo y que va a ser salvo como quiera porque ya Dios lo escogió. Eso es mentira, mi hermano. Porque si usted está en la iglesia y usted murió descarriado, usted se fue al infierno. Y esa será su casa, su lugar donde va a vivir por la eternidad. Así que aquí la doctrina de salvo, siempre salvo, eso no es bíblico, mi amado. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis, dice, retén lo que tiene. ¿Lo ve? Para que ninguno tome tu corona. Si tú no la retienes, Satanás te la arrebata. Porque el propósito del enemigo de las almas es quitar lo que sembraron en tu corazón para que tú no creas a la palabra, a la verdad y te pierdas. Así que yo le invito, mi amado, a que usted sea sabio, escudriñe la Escritura, obedezca a Dios y observe a su pastor a ver lo que le está enseñando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Lo ves? Porque enseñando esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí no cabe de que no, que peleen ellos por su salvación. Digo, esto es en relación con lo que enseña el pastor, con el trabajo que hace el líder. Porque el líder, entre comillas, es responsable si el hermano se pierde o se salva por alguna enseñanza o alguna instrucción que éste dejara de enseñarle. Enseñar la palabra, la santidad. Porque aquí sin santidad nadie verá al Señor. Así que te llamó Dios para reprender, para corregir, para poner las cosas en orden dentro de la iglesia. Obviamente con sabiduría, con entendimiento, con madurez, con el fin y el propósito de edificar. Dice que cuando Pedro obedeció a lo que dijo Jesús, él descendió de la barca con fe, creyendo que lo que Jesús le dijo se iba a cumplir. Entonces él descendió, pero cuando comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Cuando tú empiezas a dudar en lo que dice la palabra, entonces tú comienzas a hundirte, comienzas a descender. ¿Y cómo se empieza a dudar? Sencillo. Por ejemplo, 3, 4, 5 años atrás habían creyentes que me siguen que antes creían una cosa, pero ahora creen otra.
Antes decían que ponerse la falda larga era lo que a Dios le agradaba, pero ahora no, ahora se la ponen de la rodilla para arriba. La minifalda. Antes decían, no, Dios quiere un pueblo con sana doctrina, un pueblo en santidad, un pueblo que obedezca a la palabra. Porque la Biblia dice allí esto, dice acá esto, etcétera, etcétera. Y por eso no se ponían aretes, no se ponían pintalabios, no se pintaban los ojos, no se pintaban el pelo, no se ponían ropa ceñida a los cuerpos. Pero ya hoy hacen todo lo contrario. Hoy hacen todo lo contrario. ¿Qué pasó? Empezaste a andar en las aguas, pero ahora te está hundiendo, mi amado. Te está hundiendo. Así que despierta. Sí, porque ahora se metió un demonio de minifalda en las iglesias, hermano, que eso es terrible. Las damas, las jóvenes y las damas con esa minifalda de la rodilla para arriba, enseñando el tajo. Esto es un asunto de fe, mi amado. Y la fe consiste ¿en qué? En que usted está viendo cosas que usted no lo ve con estos ojos. ¿Lo ve con qué? Con los ojos de Dios. Lo ve con los ojos del alma. Es un asunto espiritual. Por eso es que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos presenciando, viendo, tocando cosas que no vemos, que solamente la podemos sentir y percibir por medio de la fe en Jesucristo, porque Él lo dice en la palabra. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos, mire, bienaventurados los que no vieron y creen. Porque muchos santos profetas desearon ver lo que ustedes vieron y no le están viendo. Le dijo a los discípulos, hay personas que obedecieron a Dios en la antigüedad, que desearon ver lo que la iglesia está presenciando y no lo vieron. Pero Dios ha delegado eso a la iglesia en los postreros tiempos, porque nosotros somos el remanente, mi amado, que Dios escogió para que lo represente en la tierra a través del trabajo que hace la iglesia. Usted no es cualquier cosa. Usted es un pregonero de justicia. Escuche bien, que Dios te usa como trompeta para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicadores que no hablen en contra del pecado, no hablen en contra de la mundanalidad. Yo no los veo hablando en contra de la mundanalidad. Bueno, siempre Dios tiene un remanente. Pero ¿cómo puede ser posible, mi amado, que la iglesia, entre comillas, ha establecido su propio esquema? Tiene sus propios predicadores para que le prediquen en sus iglesias. Tiene sus temas bien definidos. Temas que son intocables en las congregaciones. Mi alma te alaba. Esto no funciona así, mi amado. Porque dice la Escritura que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, no se va a predicar lo que le gusta a la gente. Y usted sabe las cosas que yo he tenido que hacer que a mí no me gustan, pero las hago porque yo sé que yo me debo a Dios. Me debo a mi familia y me debo a la iglesia. Muchos se van a salvar porque ven mis testimonios, porque ven lo que yo predico, porque los impíos no ven al evangelio, ni entienden esas cosas de Dios, pero sí te ven a ti y ven tu andar, tu forma de vivir, cómo habla, cómo camina, qué dices, qué es lo que testifica de Dios. Eso es lo que ellos ven, porque ellos no entienden nada de las cosas de Dios, pero nos ven a nosotros. Entonces estamos hablando, mi amado, de una duda donde mucha gente en el pueblo de Dios se está hundiendo. Porque una vez creyeron una cosa en la palabra, pero ahora creen otra. Se lo digo, hermano, porque yo le estoy hablando cosas que yo he vivido. Yo conozco iglesias que antes, hermano, eran así. Vaya a ver para que usted vea que parecen festivales. Antes tenían una doctrina bien derecha, bien firme. Pero ahora cogieron la doctrina del camino ancho. ¿Y qué es lo que tuerce la doctrina? Principalmente en un mundo tan competitivo donde hay tanta competencia, la mundanalidad. Porque la mundanalidad es un estilo de vida que le da culto al cuerpo. Pero no, mi amado, aquí no se le da culto al cuerpo. Aquí se utiliza el cuerpo para glorificar, bendecir y darle gloria a aquel que nos salvó y nos rescató para que le sirvamos en espíritu y verdad. Así que mi cuerpo no es para figurear, ni para modelar, ni para exhibirlo. No, mi cuerpo, su cuerpo tiene que ser para glorificar a Dios a través del mismo, porque ahí mora el Espíritu Santo. Fue constituido en templo del Espíritu de Dios, donde Él habita y vive. Entonces dice en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento.
Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús se tendió la mano, lo levantó, y cuando lo subió a la barca, amado, dice que estando todos ahí, dice que se calmó el viento. Cuando Jesús está en la barca contigo, esto implica que todo va a estar en calma. O sea, no es que no vengan pruebas, sino que en medio de la prueba Dios va a tener control de eso. ¿Lo ve? Pero tiene que permitir que sea Dios mismo quien obre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche esto. O sea, no era que él no tenía fe, sino que era poca. Aquí le estoy hablando de una fe que está basada en la palabra, en lo que Jesús nos dijo. ¿Lo ve? Por ejemplo, él dice en uno de los evangelios, esfuércense a entrar por el camino estrecho y angosto, porque os digo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por él entran. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Un camino sumamente estrecho, que tú no puedes entrar con ningún tipo de bulto. ¿Ve? No puedes ponerte muy gordo, porque si no, Dios bendiga los que son un poquito sobrepeso. Yo me refiero a una gordura de carácter espiritual, donde el deseo de la carne te hace un poco pesado. No, aquí tú tienes que estar flaco para el mundo y gordo para Dios. ¿Lo ves? Si estás gordo para el mundo y flaco para Dios, te embromaste. Te mantendrás seco como un arenque. Por eso es que tienes que buscarlo en oración, obedecer a la palabra, a lo que Él te dijo, para que allí pueda fluir el Espíritu de Dios y tu fe se fortalezca en el Señor. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En el versículo 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, oiga, la noche tenía 4 vigilias. Una de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces, después que ellos habían pasado todas esas vigilias, en la última, entonces ahora se aparece una tormenta, dígame usted. Pasan toda la noche cogiendo lucha, cogiendo pela en el agua, y entonces a la cuarta vigilia viene una tormenta, como quien dice, para rematarlo, para acabar con ellos. Allí había frío, allí había dificultades, batallas que se peleaban dentro del mar. Porque la vida espiritual es una batalla que se pelea dentro del mar, hermano. Y el mar aquí es prototipo del mundo de maldad, donde usted lo metieron para que pelee la batalla contra Satanás y los demonios. Así es que no se rinda, mi amado, porque el tiempo es difícil y necesitamos depender de Dios. Señores, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y estoy contento con ustedes. Ustedes son mi gente y son la causa por la cual hago video por acá. Así que gracias mil por el apoyo. Dele like, deje su comentario. Si no se ha suscrito, hágalo ahora. Y recuerde que los amo y los quiero a todos. Dios les bendiga y hasta la próxima.